Obras del túnel de la línea fueron reanudadas luego de varios meses de estar paralizadas. 3 firmas presentan propuestas para adelantar obras de primera fase para la reconstrucción de Gramalote. 21 presidentes de América Latina y Europa, encabezados por Andrés Pastrana, exigirán en la Cumbre de las Américas de Panamá la libertad de los presos políticos en Venezuela. Senadora Vivian Morales denuncia impunidad a magistrados y fiscal por sus decisiones judiciales. El abogado Víctor Pacheco ratifica sus acusaciones de un supuesto soborno por parte del magistrado Jorge Pretel y dice que buscará acuerdo con la Fiscalía General. Magistrado Jorge Pretel acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de medidas cautelares. Exministro Juan Carlos Echeverry asumió a partir de este lunes la presidencia de Ecopetrol. Corte Federal de Apelaciones de Atlanta en Estados Unidos absuelve a la Drummond de tener vínculos con los paramilitares en Colombia. Casi la mitad de las metas del plan de gobierno de Gustavo Petro no se cumplirían porque tienen una ejecución inferior al 50%, según revela informe de la Veeduría Distrital. Hinchas del Real Madrid apoyan más a James como titular que a Isco. Quiñones también retirado de Santa Fe por indisciplina. Campeón viajó a Brasil. El padre del hip hop, el músico neoyorquino África Bambaataa, llegó a Bogotá para ser parte de la Cumbre Mundial de Arte y Cultura para la Paz en Colombia. Al final de la emisión, con este personaje los espero. Buenas noches, nuestros temas de hoy. 1. Los Juegos Nacionales en Chocó y Tolima tienen hoy una sola tabla de salvación. 2. Los mejores y los peores gobernadores y alcaldes según encuesta. 3. Por fin Colombia y Panamá comienzan a negociar. Y tengo ñapa, primicia mundial. Los 3 países que visitará el Papa Francisco en América Latina después de visitar al nuestro. 1, 2, 3 y la ñapa pontificia al cierre. Buenas noches. Se reactiva el proceso de construcción del túnel de la línea, obra que estaba paralizada desde hace más de 90 días, luego de que el gobierno anunciara la caducidad del contrato y luego revocara esta decisión. Lorena Granados, muy buenas noches. Detalles de esta información. Buenas noches. Pues luego de estar paralizadas por varios meses las obras del túnel de la línea, el Ministerio de Transporte informó en un comunicado que esas ya fueron reactivadas luego del cumplimiento de los compromisos pactados con la Unión Temporal Segundo Centenario. La ministra de Transporte habló con CMI sobre el cumplimiento que ha hecho el contratista de estos compromisos. Pudimos constatar que efectivamente ya habían los campos de trabajo y ya se habían iniciado todos los equipos en los sitios y sobre todo en la parte del Quindío y la parte del Tolima, específicamente en 3 túneles y en un puente. Estas obras que conectan al centro del país con el puerto de Buenaventura requerirán una inversión de 327.000 millones de pesos, de los cuales 30.000 millones corran por cuenta del contratista. Con la consignación que hicieron por parte de la compañía de seguros garante del proyecto de los 30.000 millones de pesos, la firma del otro sí, donde se establecieron unas nuevas metas y los hitos contractuales que deben vigilarse mes a mes hasta el 30 de noviembre del año 2016, fecha en la cual debe estar la obra completamente culminada. La ministra recordó que en caso de incumplimiento se dará por terminado anticipadamente el contrato. Esta es toda la información que registramos desde el norte de Bogotá. Lorena Granados, CMI, La Noticia. Lorena, gracias y muy buenas noches. Simultáneamente esta noche se conoció que 3 firmas participarán en la licitación para adelantar las obras de reconstrucción de la nueva población de Gramalote, en norte de Santander. Francis Sepúlveda, buenas noches. Detalles del proceso. María Andrea, muy buenas noches. Un mes estuvo abierta la invitación por parte del gobierno para que firmas presentaran sus propuestas para la reconstrucción de la primera fase de Gramalote. Hoy nos acompaña el director de este proyecto del Fondo de Adaptación, Roberto Zapata. ¿Cuáles son esas firmas y exactamente qué obras ya se empezarán a ver con esta construcción? En efecto, en el día de hoy recibimos 3 propuestas por parte de 3 consorcios interesados en ese proceso de construcción, que son el consorcio Munguí, el consorcio Ingedial y el consorcio La Esperanza. Con estos pues se va a adelantar la primera fase de construcción de Gramalote, que comprende la plaza principal, las calles, los andenes, las acometidas de servicios públicos y también el loteo de los lotes necesarios para la construcción de viviendas. ¿Cuándo estarán viendo los habitantes ya las primeras obras?
En el contrato está previsto que se adelanten obras específicas y que van a estar terminadas, unas en el mes de septiembre y otras también en el mes de diciembre. Ya como tal, todo el proceso del reasentamiento de Gramalote, ¿cuándo se estaría viendo? Son procesos constructivos complicados y progresivos, así que van a ser más de 24 meses en los que vamos a estar en proceso de construcción. Son 234.000 millones de pesos que cuesta el reasentamiento del nuevo Gramalote y el 17 de abril se conocerá exactamente qué consorcio adelantará esta primera fase, que después de 5 años ya los habitantes podrán ver esta reconstrucción. Esta es la información desde el norte de Bogotá. Franci Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. El expresidente Andrés Pastrana reveló que 21 expresidentes de países de América y Europa llevarán el tema de Venezuela ante la Cumbre de las Américas que se realizará en Ciudad de Panamá y exigirán un pronunciamiento de la comunidad interamericana para que el régimen de Nicolás Maduro ponga en libertad a los presos políticos y respete los derechos de la oposición. El expresidente Andrés Pastrana y 22 jefes de Estado y de Gobierno de América y España firmarán una declaración conjunta que llevarán a la Cumbre de las Américas el jueves para exigir la inmediata liberación de los dirigentes venezolanos Leopoldo López, Antonio Ledesma y Daniel Ceballos. Es que estamos pidiendo lo que está escrito, lo que hemos firmado como países. Y el propósito es lo que nos corresponde como expresidentes, fortalecer la democracia y promover la democracia y defender la democracia. Según el expresidente Andrés Pastrana, la comunidad interamericana ha sido indiferente a la crisis de los derechos humanos en Venezuela. Totalmente indiferente. Yo creo que ha sido complaciente. Sabemos diariamente la violación de los derechos humanos. Hay presos políticos en Venezuela. Ojalá que entiendan los presidentes de América lo que está sucediendo en Venezuela y, como dice la oposición venezolana, dentro de la Constitución y la ley venezolana, busquemos soluciones. El expresidente Pastrana estará en Panamá, acompañado por sus colegas José María Aznar de España, Felipe Calderón de México, Jorge Quiroga de Bolivia y Osvaldo Hurtado de Ecuador. La senadora Vivian Morales denunció un orangután en la nueva ponencia de la reforma de equilibrio de poderes, con el que se abriría la puerta a una impunidad en casos de juzgamiento a los magistrados de las altas cortes y al fiscal. Según la senadora Vivian Morales, no se trata solo de un mico, sino de un orangután dentro de la reforma de equilibrio de poderes que le concedería la inviolabilidad a los aforados, es decir, no se les podrá abrir investigación. Eso quiere decir que se crea un juez, pero se le atan las manos a ese juez. Es una pantomima de juez. Es un juez que va a estar, pero que no va a poder investigar. La congresista liberal asegura que se trata de una concesión del gobierno a las altas cortes y al fiscal. Es lo que hay que investigar, porque me sorprende que el semestre pasado, cuando se estaba discutiendo el tema del fuero de los altos magistrados, ellos pegaron el grito en el cielo. Ahora quedaron muy contentos y uno viene a ver el proyecto y sabe por qué, pues porque son inviolables, ahora quedan absolutamente resguardados frente a cualquier investigación. Morales considera que esto demuestra que las reformas a la justicia son imposibles tramitarlas en el Congreso y por tanto propone una Asamblea Nacional Constituyente. El abogado Víctor Pacheco se convertirá en testigo clave dentro de las investigaciones que se adelantan por la denuncia de un presunto ofrecimiento de un soborno en la Corte Constitucional, caso en el que está vinculado el magistrado Jorge Pretel. La defensa del abogado Víctor Pacheco manifestó al término de una ampliación de interrogatorio que se busca develar la verdad en el caso del magistrado Jorge Pretel y la supuesta exigencia de 500 millones de pesos para favorecer una tutela. Unos acercamientos con la Fiscalía para tratar de que esta colaboración sea lo más efectiva para la justicia y frente al problema institucional. No está definido aún si es un preacuerdo, un principio de oportunidad, ni siquiera un archivo. Ante la Fiscalía reiteró las acusaciones contra el magistrado Pretel. Está totalmente reafirmado en sus versiones. La defensa del abogado Víctor Pacheco también aseguró que continuarán colaborando con la justicia. El magistrado Jorge Pretel anunció que acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares ante las que denominó faltas de garantías en la investigación que se adelanta en su contra ante la Comisión de Acusación de la Cámara. El anuncio lo hizo en las últimas horas en su cuenta de Twitter. Pretel también le pidió en cartas al presidente de la República, Juan Manuel Santos, y al fiscal general, Eduardo Montealegre, no interferir en su proceso. Al presidente Santos le pide que respete el debido proceso en su caso y se abstenga de hacer señalamientos contra él y su familia y crear prejuicios en sus juzgadores, en este caso, los parlamentarios a cargo de su caso. Al fiscal Montealegre le exige que se retracte de una declaración que dio el pasado 23 de marzo en la que lo señala de supuestas graves violaciones a los derechos humanos en la presunta adquisición irregular de 2 fincas. Según el magistrado Pretel, estas intervenciones han desconocido el principio de la presunción de inocencia.
La Corte Federal de Apelaciones de Atlanta, Estados Unidos, absolvió a la multinacional carbonera Drummond dentro de una investigación por presuntos nexos con las autodefensas. A la carbonera la acusaban de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia en la zona de influencia de la mina, el tren y el puerto Drummond. Alega que Drummond dio asistencia supuesta a los paramilitares y que con esa supuesta asistencia de Drummond los paramilitares cometieron una serie de asesinatos en la zona de influencia de la compañía. El abogado demandante recogió cerca de 160 poderes de personas que perdieron alguno de sus familiares a causa del paramilitarismo, considerando que no tenía ninguna evidencia que demostrara lo que ellos pretendían. Drummond solicitó al juzgado que se diera por terminado el caso. Sin embargo, los investigadores estadounidenses no encontraron prueba alguna que demostrara el nexo entre la Drummond y los paras. Por ende, la Corte de Apelación de Atlanta tomó una decisión, confirmando la decisión del juez de primera instancia, donde declara a Drummond inocente de todas estas pretensiones de los demandantes. Esta es la tercera de una serie de 4 demandas que han presentado en Estados Unidos el mismo abogado por las mismas acusaciones. La Fiscalía investiga el pago de 5 millones de pesos a 5 guardianes del Instituto Penitenciario y Carcelario, quienes al parecer favorecieron y permitieron la fuga de Christopher Chávez, alias El Desalmado, vinculado al asesinato de 4 menores en Caquetá. La Fiscalía investiga la presunta participación de guardianes del IMPEC, quienes estaban de turno el día que ocurrió la fuga de Christopher Chávez, alias El Desalmado, de la cárcel Las Heliconias en Florencia, Caquetá. 5 guardianes del IMPEC identificados que también participaron en el plan de fuga y que en las próximas horas la Fiscalía General tomará decisiones frente a esos 5 guardianes del IMPEC. Sostuvo que recibieron dinero para permitir su fuga. Lo más sorprendente es que fue por una cifra muy mínima, estamos hablando de 5 millones de pesos que recibieron los guardianes del IMPEC. Los guardianes serían investigados como presuntos responsables por los delitos de favorecimiento de fuga y prevaricato. Un drama vive una familia del departamento de Sucre. 3 de sus integrantes fueron asesinados en territorio venezolano. Los hermanos de 20, 25 y 26 años, oriundos del municipio de Betulia, en Sucre, fueron asesinados en el estado de Zulia, Venezuela, a donde habían llegado para visitar a unos familiares. La mujer, madre de 2 hijos, pidió a sus hermanos dar un paseo en motocicleta. A menos de 2 cuadras de la casa donde se alojaban, fueron interceptados por hombres armados. Una camioneta los interceptó y sin mediar palabras disparó discriminadamente en 16 ocasiones, propinando la muerte a mis 3 hermanos. Nosotros creemos que no pueden seguir presentándose el homicidio contra colombianos en la República de Venezuela. Franklin de la Vega, defensor del pueblo en el departamento de Sucre, pidió al gobierno venezolano y al colombiano esclarecer cuanto antes la muerte de los 3 hermanos. En tragedia terminó un paseo de hinchas del Atlético Junior, quienes acompañaron a su equipo a Santander. El bus se accidentó dejando 2 muertos. El accidente del bus de la empresa Bus Servi, que transportaba a los hinchas del Junior rumbo a Barranquilla, registrado esta mañana en el kilómetro 59, entre los municipios de Cáchira y San Alberto Cesar, y que dejó 2 muertos y 23 heridos, se produjo, según la policía, por fallas mecánicas. Lo que manifiesta el conductor también donde indica que tuvo una falencia en el sistema de frenos, lo que le pudo haber generado que se ocasionara este accidente trágico. Tanto los cuerpos de las víctimas fatales como de los heridos de gravedad fueron trasladados a los municipios del Playón y Bucaramanga. Los demás hinchas con heridas leves y que fueron dados de alta son escoltados a esta hora por patrullas de la policía rumbo a La Arenosa. Esta semana se realiza en Bogotá la Cumbre Mundial de Arte y Cultura para la Paz de Colombia, un evento que congregará a actores, músicos y escritores nacionales e internacionales en diversas actividades y en medio del cual también se realizará la Marcha por la Paz el próximo 9 de abril. En el evento, los asistentes podrán escoger entre 40 paneles, 12 cineforos, 28 obras de teatro y 5 conciertos masivos, así como exposiciones de fotografía y artes plásticas, todo en torno a la paz. La cumbre coincidirá además con la Marcha por la Paz el próximo jueves. Que urgente haya un cese bilateral del fuego, que se firme un acuerdo definitivo de paz. La marcha del 9 de abril va a ser también un empujón amoroso, afectuoso, decidido, solidario, para que el ELN entienda que lo estamos esperando. Las actividades son de entrada gratuita, previa inscripción en la página www.idartes.gov.co y se realizarán en varios teatros de Bogotá como el Jorge Eliezer Gaitán. En un caso inédito, los magistrados de la Corte Constitucional anularon una sentencia que emitieron hace 2 años en la que se violó el régimen interno de la corporación.
El caso se remonta a noviembre de 2013. En una dividida decisión, la Corte Constitucional se declaró inhibida para resolver una demanda contra el artículo 36 de la Ley 100, que estableció el régimen de transición para acceder a la pensión de vejez hasta el 2014, fecha en la que todos los colombianos sin excepción deberán jubilarse, las mujeres a los 55 años y los hombres a los 62 años. El caso fue abordado por 8 magistrados, pues uno de sus colegas se declaró impedido para participar en la discusión, pero ese magistrado, de manera involuntaria, firmó la providencia y quedó figurando como si hubiera participado en el debate. Ante ese error, el ponente, el magistrado Eduardo Mendoza, llevó el caso a sus colegas y pidió la nulidad de la sentencia. Ahora el caso deberá ser nuevamente debatido por los magistrados. Falleció hoy en Villavicencio el padre del periodista y director de noticias de la cadena Univisión, Daniel Coronel. A los 75 años falleció el señor Álvaro Coronel Mancipe, quien era conocido como Vallillo. También era periodista y un reconocido folclorista de la región de los Llanos. Fue cónsul en Tabatinga, Brasil. Mañana se realizarán en la capital del Meta las honras fúnebres del padre del comunicador. El exministro Juan Carlos Echeverry asumió desde este lunes la presidencia de Ecopetrol. Reemplaza a Javier Gutiérrez, quien permaneció 7 años en el cargo. El exministro Juan Carlos Echeverry asumió desde este lunes la presidencia de Ecopetrol luego de culminar el proceso de empalme con Javier Gutiérrez, que permaneció en el cargo durante 7 años. Echeverry, en un acto corto, firmó el contrato con la compañía luego de terminar los trámites administrativos que la petrolera requería para su posesionamiento. Desde la pasada asamblea de accionistas de la empresa se dio la bienvenida al nuevo presidente, que tendrá que afrontar la crisis del sector por cuenta del desplome de los precios del petróleo en el mercado internacional. Ecopetrol pagará un menor dividendo a sus accionistas como consecuencia de las menores ganancias registradas el año anterior. El gerente técnico de la Federación Nacional de Cafeteros, Carlos Uribe, reportó un crecimiento de la producción cafetera del 8% durante el primer trimestre del año. Un crecimiento del 8% registró la producción cafetera entre enero y marzo del presente año. Asimismo, los últimos 12 meses presentaron igual crecimiento al llegar a los 12,3 millones de sacos. Al hacer la cuenta de los últimos 12 meses, pues la cosechaba en 12,3 millones de sacos. Digamos que un 8% más de producción cafetera en estos 3 meses con respecto al año pasado. La renovación cafetera de 3.250 cultivos desde 2009 ha contribuido a la buena dinámica del sector. La renovación cafetera, 3.250 millones de árboles a partir del año 2009 hasta el año 2014, eso es muy importante. Las exportaciones se mantuvieron estables en el primer trimestre en 2,9 millones de sacos. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, ajustó a la baja el pronóstico de crecimiento de la economía colombiana para este año. Sigue la preocupación por los efectos de la caída de los precios del petróleo sobre la economía colombiana. ANIF redujo nuevamente su pronóstico de crecimiento de 3,8% a 3,4%. Básicamente bajamos las expectativas que teníamos en el frente de minería. Los precios del petróleo y los volúmenes de petróleo han reducido el crecimiento que estamos esperando para la minería. Según el dirigente, aún no se ve la mano del gobierno nacional en otros sectores como la industria y la agricultura. La industria y la agricultura, como han estado tan mal los últimos 5 años, no creemos que la recuperación vaya a ser tan rápida y tan importante en 2015. El crecimiento de Colombia se mantendrá por encima del promedio de América Latina. El presidente Juan Manuel Santos aseguró hoy al término del Consejo de Ministros que la meta del gobierno para el 2015 es generar 700.000 nuevos empleos. Al finalizar el Consejo de Ministros, el presidente Juan Manuel Santos explicó cómo el gobierno tiene programado generar los 700.000 empleos para este año. En primer lugar, tenemos los 20.000 empleos para campesinos a los que me acabo de referir. Los programas de vivienda del gobierno y de la actividad constructora del sector privado y de la infraestructura deben generar 173.000 empleos. Y los grandes proyectos de cuarta generación, los grandes proyectos de infraestructura van a generar 94.000 empleos. Por otro lado, el presidente Santos participará los próximos 10 y 11 en la Cumbre de las Américas en Panamá. Dijo que la educación debe convertirse en objetivo fundamental. La creación, así como en la salud, hay una organización panamericana de la salud y para otros desafíos existen organizaciones hemisféricas. El tema más importante, creo yo, en este momento para América Latina es la educación. El mandatario dijo que también llevará propuestas para la lucha contra la pobreza extrema y la lucha contra el cambio climático.
La veedora de Bogotá, Adriana Córdoba, aseguró que la administración del alcalde Gustavo Petro logrará cumplir con el 48% de las metas proyectadas en el plan de desarrollo. La proyección de la veeduría hecha luego de analizar 3 años de gestión de la administración Petro indica que de 478 metas que tiene el plan de desarrollo, 229 no se cumplirían, pues tienen una ejecución inferior al 50%. Hay casi un 48% de esas metas que están por debajo del 50% de cumplimiento, es decir que faltando 9 meses hay un alto riesgo de que no logremos terminarlas como se había previsto en el 2002. Según la veeduría, el 27% de los planes estarían en riesgo. Esto equivale a 129 metas, cuyo avance debe acelerarse, pues va entre un 50 y 70% de ejecución. Los mayores retrasos estarían en hábitat, infraestructura y movilidad. Metas como por ejemplo 7 kilómetros de cable, 56 kilómetros de vía férrea, eso estamos en ceros. También se propusieron unas cosas que estaban por encima de las expectativas realistas de programación. Por otra parte, un total de 120 metas que representan el 25% se cumplirán en su totalidad, especialmente en temas de integración social y superación de la pobreza extrema. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,56% a 1.350 puntos. La acción que más se valorizó en la jornada fue Preferencial Grupo Argos, 5,39% a 17.600 pesos. La acción que más cayó fue Pacific Rubiales, 6,67% a 6.300 pesos. La acción más transada en la rueda de negocios fue Ecopetrol, 29.960 millones de pesos. El precio del dólar perdió 53 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 2.522 pesos con 71 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.420 y la venden en 2.450 pesos. Un euro cuesta 2.778 pesos con 83 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó $1 con 46 centavos. El azúcar se transó en 12,54 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó $51 con 99 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.065 pesos. La buena actuación de James Rodríguez puso en apuros a Ancelotti. Ya volvemos. Quien fuera considerado el rey del Botox se suicidó tras ver una parodia de él en un programa de televisión. Detalles de esta trágica noticia después de comerciales desde el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, en donde ya inició la Cumbre Mundial de Arte y Cultura para la Paz en Colombia. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde el Teatro Jorge Eliezer Gaitán en el centro de Bogotá, uno de los lugares que hace parte de la Cumbre Mundial de Arte y Cultura para la Paz en Colombia. Un encuentro que reúne a personalidades colombianas y del mundo que discuten cómo a través de sus diferentes artes pueden contribuir a la paz. Uno de estos invitados especiales es Afrika Bambaataa, considerado el padre del hip hop. La plástica, la literatura, la fotografía, las artes escénicas, el debate y la música harán parte de este encuentro que reunirá a 37 países y a todas las regiones del país en torno a la construcción de paz en Colombia a través de la cultura. Uno de los invitados es Afrika Bambaataa, pionero del género del hip hop en el mundo y una leyenda. No por ser dueño de una lírica agresiva y un estilo de vida lleno de excesos, como muchos de los raperos que gozan de fama y que según África desvirtúan por completo el concepto del hip hop, sino porque decidió cambiar la vida de pandillero que llevaba en su Bronx natal, en Nueva York, por la creación de un grupo juvenil que a través del hip hop proclamaba la tolerancia y la paz, Universal Zulu Nation. Así inició su transformación y la de su entorno. Well, it definitely didn't happen overnight. It took a lot of teaching, talking, speaking, having meetings, getting an understanding, overstanding of what needs to be done. You had some people that's disagreeable, you had some people that was agreeable, but it was all about unifying. El hip hop es el instrumento, un género enérgico que conecta con los jóvenes y con la ciudad. Solo que el mensaje debe ser el adecuado. Not just using hip hop to just rap about, how much young ladies or how many cars and stuff you got, being more political with it. Mañana en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, Afrika Bambaataa compartirá sus experiencias.
Muy cerca de donde me encuentro, en el Museo Iglesia Santa Clara, también en el centro de la capital, la danza contemporánea se mezcló casi de manera celestial con la arquitectura del lugar, en un espectáculo que presentó una compañía colombiana liderada por una francesa. Las imágenes religiosas que adornan el atrio del Museo Santa Clara hoy se fusionaron con los movimientos corporales salidos de los esquemas tradicionales para hablar sobre la felicidad. Una búsqueda, más que todo, una búsqueda en un camino espiritual, siempre enfocándose hacia el amor. O sea, la felicidad realmente en esta obra no se puede conseguir sin amor. 14 años de la compañía Sandrine Legendry, danza contemporánea que busca romper la barrera entre el público y el escenario para exhibir el poder del cuerpo en su totalidad. Felicitas, una obra de danza contemporánea hasta el 8 de abril en el Museo Santa Clara. Sin importar el sector de su empresa, el Banco de Bogotá le ofrece el equipo y las soluciones exactas para dar el siguiente paso. Banco de Bogotá, avancemos. Somos Grupo Aval. Las cabezas de grandes divas de Hollywood como Audrey Hepburn y Liz Taylor son tomadas de sus retratos y convertidos en trofeos indígenas en una singular exposición en Bogotá. La técnica se basa en los jíbaros del Amazonas que conservan el alma de sus seres queridos reduciendo su cabeza. En esta exposición se rescatan las divas del American Film Institute. Hago un modelado de la actriz y empiezo un proceso de una vez que la he finalizado le pongo cuero. Los cueros vienen de diferentes procedencias y los cabellos también. Los cabellos son cabellos humanos de chicas muy bellas que me han donado ahí para esta locura, ¿no? El artista no solo retrata la belleza y los personajes que las llevaron a la fama, sino que también intenta hacer alusión a la inevitable decadencia del ser, a la vejez como el castigo de haber vivido. Descubramos que en la aceptación de la muerte también hay una belleza. Entonces, un poco lo que está ahí encerrado en el alma de cada cabeza es eso, el espíritu de ella, del difunto, y que la rescatemos, que volvamos a ver su filmografía. Divas estará expuesta hasta el próximo 30 de abril en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. ¿Y para ti, qué es Macondo? Ven a la Feria Internacional del Libro de Bogotá Ecopetrol, del 21 de abril al 4 de mayo en Corferias. Macondo, invitado de honor. El médico Frederick Brandt, mejor conocido como el rey del Botox, fue hallado muerto en Miami. Se presume que se suicidó luego de ver una parodia suya en un programa de televisión. Apodado el rey del Botox y famoso por haberse inyectado bastante colágeno en su cara, el dermatólogo Frederick Brandt murió en su casa de Miami a los 65 años. La causa, un suicidio. Según las primeras indagaciones, el galén entró en depresión al ver esta parodia suya en televisión, lo que lo sumió en la más profunda de las tristezas, llegando a tomar la fatal decisión. En la parodia se muestra a un personaje inspirado en él, pero con el nombre Martin Short, haciendo prácticas no sanas de la estética. La carrera de Brandt en el mundo de la estética lo llevó a ser el dermatólogo de cabecera de celebridades como Madonna, Demi Moore y Cher. Fue pionero en el uso de la toxina botulínica y en algunas entrevistas confesó que podría llegar a utilizar al año más de 5.000 ampollas de esta sustancia. Llegaba más allá al decir que gracias a él los cánones estéticos del planeta habían cambiado. Hoy me despido desde el Teatro Jorge Eliezer Gaitán en el centro de Bogotá, en donde ya se dio inicio a la Cumbre Mundial de Arte y Cultura para la Paz en Colombia. Deseándoles que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. Los Juegos Nacionales en Chocó y Tolima tienen hoy una sola tabla de salvación. 2. Los mejores y los peores gobernadores y alcaldes según encuesta. 3. Por fin Colombia y Panamá comienzan a negociar. Y tengo ñapa, primicia mundial. Los 3 países que visitará el Papa Francisco en América Latina después de visitar al nuestro. 1, 2, 3. Y la ñapa pontificia después de comerciales. Nuestros temas de hoy. 1. Los Juegos Nacionales que deben realizarse en los departamentos de Tolima y Chocó en el mes de noviembre están sufriendo su propio viacrucis y ha surgido un eventual salvador, Coldeportes, con el apoyo de Medellín. Por dificultades en la contratación de los nuevos escenarios, el departamento del Chocó y su capital, Quibdó, no podrán tener a tiempo las obras respectivas.
Ante esa dificultad, se buscó que Findeter ejecutara las obras, pero Findeter respondió que no las podría tener listas sino hasta abril del año entrante. Queda entonces una sola posibilidad: que Coldeportes, el Chocó y el municipio de Medellín, a través de su entidad denominada Plaza Mayor, celebren un convenio para que esta entidad paisa, que tiene experiencia en la construcción de obras deportivas, se encargue del proyecto. Para hacer esto es indispensable que la Asamblea del Chocó autorice al gobernador para celebrar ese convenio. Desgraciadamente hasta hoy no ha sido posible. La Asamblea fue convocada una vez más para mañana. Si no lo aprueban, se queda el Chocó sin juegos y sin obras. Y los diputados politiqueando, que llaman. 2. A los actuales alcaldes y gobernadores del país les quedan prácticamente solo 7 meses de gobierno, por cuanto en los 2 últimos meses del año ya tendrán sucesor electo. ¿Cómo terminan su gestión? Vean el resultado de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, contratada por este noticiero y con trabajo de campo realizado entre el 20 de marzo y el 1 de abril. Alcaldes. Los 5 mejores. Primero, Carlos Eduardo Correa de Montería, 88%. Segundo, Jorge Eduardo Rojas de Manizales, 80%. Tercero, Juan Guillermo Zuluaga de Villavicencio, 80%. Cuarto, Elsa Noguera de Barranquilla, 76%. Quinto, Aníbal Gaviria de Medellín con 75%. Y los 5 peores: William Selemín de Yopal, 12%. José Ignacio Lozano de Leticia, 20%. Elber Cedón de Mocoa, 20%. María Susana Portela de Florencia, 25%. Luis Rodríguez de Ibagué, 33%. Y sobre los gobernadores, los resultados son los siguientes. Los 5 mejores. Primero, Luis Alberto Monsalvo del Cesar, 87%. Segundo, Sergio Fajardo de Antioquia, 84%. Tercero, José Antonio Segebre de Atlántico con 81%. Cuarto, Richard Aguilar de Santander, 81%. Y quinto, Juan Carlos Gozaín de Bolívar, 80%. Y los 5 peores gobernadores son: Carlos Rodríguez, Amazonas, 19%. Efrén Palacios de Chocó con 35%. Octaviano Rivera de Guaviare con 38%. Julio César Guerra Tulena de Sucre con 42%. Y Auri Socorro Guerrero de San Andrés con 47%. Fueron realizadas 4.000 encuestas con selección de encuestados por muestreo aleatorio simple. Margen de error 5%. En resumen, 2 mejores alcaldes: Correa de Montería y Rojas de Manizales. 2 mejores gobernadores: Monsalvo del Cesar y Fajardo de Antioquia. 3. Colombia y Panamá se sientan por fin a negociar un tratado de intercambio de información financiera. En la más absoluta reserva, como si se tratara de un asunto de seguridad nacional, los gobiernos de Colombia y Panamá acordaron el inicio de las negociaciones de un tratado de intercambio de información financiera. La decisión se da 6 meses después de que estallara una profunda crisis entre las dos naciones, luego de que Colombia declarara a Panamá paraíso fiscal. La situación quedó superada luego de que nuestro país reversara la decisión y fijara un plazo de 1 año a Panamá para negociar un tratado que permita en el futuro conocer en detalle los bienes y cuentas bancarias que tienen los colombianos en ese país. Las negociaciones de ese tratado arrancan el próximo 20 de abril en Ciudad de Panamá. Mensualmente habrá una reunión entre las delegaciones de los 2 países. Los encuentros se alternarán entre Ciudad de Panamá y Bogotá. Será una negociación contrarreloj. Si en 6 meses no hay acuerdo, Colombia reactivará la declaratoria de paraíso fiscal de Panamá. Esta vez no habrá lugar a más plazos. Y tengo ñapa, chiva mundial. El Papa Francisco va a Perú, a Chile y a su país, Argentina, después de visitar Colombia. Se calcula que la visita del Santo Padre se realizará posiblemente entre mayo y junio. Y altas fuentes vaticanas le confirmaron a este noticiero que luego de su visita a Colombia, el Papa irá a Perú. Para concluir su periplo, visitará enseguida a Chile
y finalizará en su natal Buenos Aires. Algo que aún no está definido es si por razones de altura el Papa podrá incluir a Bogotá en su visita a nuestro país. Hasta mañana, que descanse. ¿Está usted de acuerdo con la denuncia hecha por la senadora Vivian Morales, en el sentido de que en la propuesta de modificación a la reforma de poderes se contradice la investigación a los magistrados con el carácter que les otorgan de inviolabilidad? Sí, 92%. No, 8%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CNI La Noticia.